Horas 38 minutos en toda la República Argentina y tenemos en línea a la diputada porteña Maya Daer. ¿Cómo estás, Maya? Aquí estamos con Tony. Hola Fernando, hola Tony, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte en el programa Igual. como, como siempre. Bueno, a ver, ya, ya pasó, del 18 ya pasaron prácticamente 15 días, ¿no? Eh, ¿Qué evaluación te deja? ¿Qué mirada tenés sobre qué pasó en la ciudad y, de alguna manera, la evaluación del espacio al que perteneces vos, ¿no? Es ahora Buenos Eh, Aires, digamos, para decirlo Es con ahora, todo. bueno, exactamente. Exactamente. Para mí tuvimos un buen desempeño, una buena elección, hemos sumado 2 bancas, que eso es positivo. Obviamente la foto, digamos, que uno quería era la distribución entre el PRO y la Libertad Avanza de una forma más equitativa. Ahí ya es una discusión de un porcentaje de la sociedad que define siempre para un sector más conservador y ese porcentaje ha llegado a ser el 60% y hoy está en el 45% y se lo debatieron entre esos dos espacios. Obvio que uno quería que quede 20 y 20 y nosotros quedar con la victoria, digamos, en la foto esa, pero no deja de ser un porcentaje que siempre está en discusión de aquel lado, digamos, de la vereda, por decirlo así, y que nosotros hemos sumado, si no, no hubiésemos logrado adquirir 2 bancas más en las intermedias, que era algo que no se venía pudiendo hacer. Sí, y además con mayor penetración en zonas de la ciudad donde naturalmente el peronismo, digamos, en sus distintas versiones históricas, le costaba, ¿no? Le costaba mucho entrar, en la 8, en la 4. Bueno, primero no tuvo ninguna, después tuvo la 8, después tuvo la 4, y hoy son 6, ¿no? Pero un corredor muy interesante para, De para sur empezar hacia la clase media, de sur exactamente. hacia el centro, ¿no? Empezaron barrios de La clase que uno siempre media. aspira, digamos, poder ser esperanza para un sector de la sociedad que es la productiva, digamos, no solamente los barrios vulnerables, sino que también el peronismo representar a los comerciantes, a los trabajadores, digamos, esa es la esencia del partido y esa es la esencia, digamos, que tenemos como militantes, ¿no? Que tiene que ver con la representación, ¿no? Y la escala social. Hablabas recién de representación y yo pensaba, casi la mitad de los porteños decidieron no ser representados por nadie, ¿eh? Algo que realmente me preocupa y mucho, ¿m? Porque, bueno, eh, de algún modo, si tenés 17 opciones y ninguna te va, evidentemente está claro que algún tipo de divorcio hay entre, entre la gente y la dirigencia, sea esta de cualquier palo, como decimos nosotros. Vos tenés la particularidad de trabajar muchísimo en todos los barrios de la capital, porque clubes de barrio tienen toda la capital y ya vamos a entrar después directamente a esa problemática. Pero lo digo geográficamente, te conozco y sé que tenés una mirada sobre los 48 barrios. ¿Qué pasó que la mitad no fue a votar? ¿Lo pensaste de alguna manera? Yo creo que hay también un sentimiento en la sociedad de no representación, de para qué voy a hacer esto si después hacen lo que quieren. Entonces, lo que nosotros tenemos que, digamos, que esforzarnos más, esto me refiero a todos los espacios políticos, es en representar y dejar a veces discusiones que son más banales, eh, que tienen que ver con discusiones que siempre se dieron para adentro y hoy se dan en Twitter, y nosotros tenemos que volver a las bases. En eso yo no veo mucho más que decir. Si la gente no se acercó, no, porque política hacemos todo el tiempo, desde política dentro de un club, que no tiene que ver con una política partidaria a un nivel nacional, y desde cómo nos transportamos, todo tiene que ver con la política. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicar de por qué estamos ahí, por qué queremos, y que la sociedad también acompañe los procesos, porque llega un punto de que si vos no sos acompañado por la sociedad, es para quién estás trabajando, cuál es el objetivo, de que se sientan tan alejados, digamos, de lo que uno propone o lo que otros espacios pueden llegar a proponer, porque si uno no da esa vuelta de rosca en eso, también es como que nos estamos alejando y tenemos que volver a
sentir y a vivir y a pisar un poco más no es un tema de territorio, sí, territorio no, es qué discutimos y cómo le explicamos para qué lo discutimos, por qué es necesaria la participación ciudadana, por qué hay proyectos o desarrollos que se generaron en contra mismo de la misma ciudadanía. La ciudad está llena de torres, porque la ciudad misma está pidiendo seguir siendo un lugar de casas bajas, y los barrios quieren ser de casas bajas, y tenés modificaciones en los barrios que te cambian la estructura, te cambian su movilidad, digamos, superpoblamos áreas que todavía no están desarrolladas para generar tanta demografía junta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y cómo lo podemos transformar? Maya, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Ustedes tienen el bloque mayoritario, son 18 en este momento, van a ser 20. La legislatura supuestamente comienza su primera sesión ordinaria ahora el 12, con el paquete de medidas de alivio fiscal que quedaron pendientes de cuando Jorge Macri mandó el tema de la suspensión de las PASO. A ver, ¿cómo ves el funcionamiento de la legislatura de acá a fin de año, teniendo en cuenta que va a haber otra nueva campaña y que ustedes tienen presentados, tanto vos como un montón de diputados del peronismo, muchos proyectos, y la legislatura va a un ritmo muy lento? Primero, no está confirmada la sesión del 12. Eso sería como el primer paso. Entonces, todo siempre es en expectativa. Claro, hablemos en potencial entonces. Entonces, la realidad es que si no tenemos sesiones, también es cómo justificamos. Nosotros nos quejamos de que el 50% no vino a votar y después, digamos, tenés un espacio de que no te da la posibilidad de presentar, trabajar las leyes que corresponden. Porque nosotros, desde mi comisión, se tratan las leyes, se tratan las propuestas, las declaraciones, lo que fuere que vos venís laburando en las que te tocan, y en el momento de definición. Nosotros estamos con leyes que tienen que ver con los clubes de barrio, que tienen que ver con la salud de los pibes que van en los clubes de barrio, y las tenés dando vuelta ahí, en algún momento tenés la expectativa de que vamos a hacer una sesión y vamos a poder discutirla sobre tablas o con despacho en el pleno y decir, bueno, el gobierno de la ciudad, la legislatura de la ciudad, define que este programa se puede aplicar o no. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Entonces, pues tampoco nosotros podemos pedirle a los demás que vengan todos a votar, cuando la realidad es que el oficialismo no propone, digamos, la concurrencia, porque si no tenés una legislatura activa, y por más que todas las comisiones están trabajando, por más que todos los legisladores están, digamos, avanzando, si no se aprueban las leyes, no tiene impacto nada. A ver, el tema de los clubes de barrio es un tema, acá en este programa le ponemos el ojo encima porque es parte de algo que pensamos que es absolutamente trascendental para el desarrollo justamente de las cosas buenas del barrio y no de las hipertorres que vos hablabas hace un rato. No sé si se puede hablar de un estado promedio de cómo están, pero ¿cuál sería hoy ese estado y cuáles son las problemáticas sobre las que están trabajando en comisión tan arduamente? Pues ya van 2 o 3 veces que te cruzo con un montón de gente. Pregunto, ¿y estos quiénes son? Y son todos dirigentes de clubes barriales de los más distintos barrios de la capital que están buscando de alguna manera, no solo a través de tu fuerza política, sino de toda la comisión, ¿no? De encontrarle una vuelta a un problema que realmente, como lo tenemos nosotros personalmente, lo tienen ellos como entidades sin fines de lucro, ¿no? Yo puedo decir que por suerte la comisión trabaja bastante de forma horizontal, que todos los integrantes tienen propuestas, podemos estar de acuerdo en algunas y no en otras, pero la convivencia que hay pluripartidaria tiene el mismo objetivo, que es el bienestar de los clubes. Eso lo voy a reconocer siempre, tanto en mi espacio como en los demás espacios. Sí está el tema presupuestario, que a veces el oficialismo pone un poco más la traba en algunas cosas, son discusiones que se van dando, pero la realidad es que nosotros tenemos varias discusiones hoy que tienen que ver, ¿no?, con demandas que nos están dando los distintos clubes de barrio en reuniones que estuvimos haciendo durante todo el año pasado,
y que uno va trabajando para que eso pueda fluir y podamos tener, digamos, la mayor cantidad de pibes adentro de esas instituciones. Los aumentos de las tarifas sigue siendo un problema, no es que el aumento de las tarifas no tuvo impacto, sigue siendo un gran deterioro, digamos, el impacto que tuvo, como también, ¿no?, la caída de la cuota social de los distintos niños y niñas que hacen las disciplinas, porque también es qué haces con los pibes que no tienen para pagar la cuota, es una pregunta que se hacen los clubes hoy, y vos decís, bueno, ¿qué haces? Bueno, le digo, bueno, no vengas más. Cuando uno sabe que de fondo el no vengas más, no sabes cuál es la otra opción que le estás dando, entonces tratás de contenerlo. Y vos lo querés ir conteniendo, el profe también le te paga un sueldo, y todo genera cadenas, ¿no?, que son cada vez más ajustados, más complicados en su funcionamiento, porque no nos podemos ser ajenos, no viven en burbujas los clubes, ¿no?, de que no es que no tienen impacto. Si a la sociedad le va mal, a los clubes le va mal, porque es consecuencia, digamos, de la realidad cultural y económica que tiene nuestro país y nuestra ciudad en particular. ¿De cuántos clubes estamos hablando cuando hablamos de los clubes barriales de Cava? Aproximadamente. Vos tenés más o menos 142 clubes inscritos en el RUID. 342 clubes en el RUID, lo que no implica es que no haya más clubes que no estén inscritos, ya sea porque tienen deficiencias en sus papeles, porque no han podido tener el circuito de los libros al día, entonces no logran inscribirse, que para mí debe haber un tercio más. Pero hoy estás hablando de ese mundo. Y en ese mundo tenés un sector también de que no tienen un lugar de Claro, pero a ver, perdóname, se interrumpió y pensé que habías terminado el concepto. No, digo, con esa cantidad de clubes, estamos hablando de un impacto, digamos, sumale 2 o 3 disciplinas a cada uno de los clubes. Ponele, alguno puede tener más, otro puede. Pero estamos hablando de miles de chicos. O sea, de una cantidad, digamos, cuando nosotros decimos, habitualmente ponemos el ojo ahí, porque es el futuro de nuestra querida ciudad, no estamos poniendo el foco para que 3 o 4 se salven. Estamos poniendo el foco sobre la base de la pirámide y tantos miles de chicos y chicas en distintas disciplinas no pueden estar caminando todo el tiempo por arriba de la cornisa. Me parece que acá hay que dejarle un mensaje al gobierno de la ciudad, y que es en definitiva quien de alguna manera también, porque ya la sociedad civil pone y pone mucho para justamente, son sus hijos. Ellos llevan a sus hijos, colaboran con todo lo que pueden en el club, vos lo sabés mejor que yo, se lo estoy contando a nuestra audiencia, no enseñándote. Pero pensemos que está bien, tenemos toda la rama privada, pero tenemos, estamos hablando de miles y miles de chicos que merecen un poquito de nuestra atención y un poquito más del presupuesto de la ciudad, ¿no? No solamente eso, sino que también hay que pensar que aquellos que no pueden, porque digamos, no tuvieron la posibilidad de elegir, están muy abajo, digamos, de la línea, y hay que darle la opción a ellos. Los polideportivos, seguimos teniendo la misma cantidad de polideportivos públicos que hace 20 años. No es que tuvimos una creación masiva de instalaciones, no es que el Estado ha comprado nuevas instalaciones para poder tener más polideportivos para aquellos que no alcanzan, porque las asociaciones civiles siguen siendo pocas. Si uno va a una escuela y pregunta cuánto es la proporción que va a hacer deporte, no es mucha. Entonces nosotros creemos que nosotros tenemos que darle la posibilidad a todos los pibes y todas las pibas, sobre todo en la edad escolar y adolescencia, que tienen que tener un lugar donde ir a hacer una actividad física, o sea, recreativa, pero controlada, porque terminan, si no, en cualquier lado, o los mismos padres que tienen que trabajar y por ahí uno pierde el control de si almorzó en la casa o almorzó en la plaza,
¿no? Porque eso también es un problema que están teniendo. Si vos como, dejás digamos, libre, por decirlo de esa forma, sin poder tener un lugar donde ir, terminan con el celular tirados en la cama sin nada, digamos, con la iniciación a la ludopatía, digamos, hoy tenemos esos problemas que son graves. Si vos decís, bueno, de 3 a 4 tenés que ir al club, tenés un tiempo de camino hacia el club, en el club son la hora o las 2 horas que tengas la disciplina sin tener contacto con los celulares y volvés a tu casa. Y eso también tiene que tenerse como una prevención respecto a las nuevas adicciones que están pasando y que son un flagelo para nuestros jóvenes. A ver, Maya, hay otro tema que siempre me interesa conocer tu mirada. Son temas de absoluta actualidad y tiene que ver con el Hospital Garrahan y tiene que ver con la discapacidad. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando enfocas la realidad de esta última semana en estos temas? Es medio una locura, ¿no? Creer de que una persona tiene un hijo con discapacidad y no tenga el conocimiento de la sociedad en sí. Creo que primero se hace por esas palabras, salen por ignorantes, ¿no? Porque, o por privilegiados respecto a poder haber contado con asistencia para poder sobrevivir y para poder acompañar un proceso de una persona con discapacidad que tiene sus terapias, que tienen otros tiempos, que tienen también otros gastos. Entonces, creer, digamos, que lo que salió, digamos, el secretario de Discapacidad es como bastante complejo, ¿no? De decir, bueno, que se haga cargo la familia. Somos una sociedad que su desarrollo siempre fue colectivo, organizado, pensando en el bien común de todos, y estamos en un momento también, no sé, Papa Francisco, en la sociedad del descarte, ¿no? Bueno, lo que no es productivo no tiene impacto en el Excel, pareciera que es descartable, cuando la realidad es que nosotros tenemos que procurar que tanto la persona que tiene discapacidad como las familias que acompañan a esa persona tengan la mejor atención y tengan la mejor cobertura, y sobre todo tengan el acompañamiento necesario para poder seguir avanzando todos en eso. Porque creer que una persona que tiene discapacidad no tiene posibilidades de progreso también es medio disparatado a esta altura del partido. O sea, muchos programas de inclusión, digamos, el Estado tiene que estar presente y también tiene que tener la condición para que el profesional médico o el auxiliar de la medicina tenga las condiciones, ¿no? Y sobre todo un salario digno. Nadie puede ir a trabajar por 2 pesos y encima nos enojamos porque no le dedican tiempo. Se profesionalizaron varias de las actividades que están alrededor de los médicos y no tenemos el reconocimiento. Entonces, en eso también hay que poner el foco de qué es lo que queremos nosotros como sistema. Un sistema que, si seguimos de esta forma, va a ser sálvese quien pueda, y el que termine diciendo esa palabra va a ser el que tiene plata. Porque eso es una realidad. La plata te da privilegios, digamos, hasta para decir si tenés acceso o no a la salud. Y, a ver, nos metemos un minutito en el Garrahan, que hemos tocado el tema también medio de costado recién, lo has tocado tú. A ver, los residentes, ¿no? Con su problema, y ahora de repente apareció un dinero para ellos y no para todos los demás. Y para ellos después van a dividir, primero dividen a los trabajadores, después van a dividir dentro de los residentes quiénes son para ellos más ñoquis y quiénes son menos ñoquis. Y después bueno, qué locura, ¿no? Es una locura que se siga separando a los equipos médicos. El equipo médico es un conjunto que está desde el médico que atiende en primera persona hasta la última persona que puede limpiar las instalaciones. Porque si vos no tenés un buen servicio de higiene dentro del instituto, tampoco vas a tener un buen resultado, porque vas a tener los intrahospitalarios. Entonces, sí o sí hay que pensar en un conjunto, sí o sí hay que pensar cómo hacemos para solucionar los problemas salariales y de
un mensaje de confort, pero no es la palabra confort en sí, sino un trabajo digno. Digamos, es volver a evaluar, y sobre todo aquellos que están iniciándose en la profesión, es que tengan la posibilidad de seguir fiel a su vocación y no tener que dejar su vocación de servicio para irse por un trabajo que por ahí es mejor remunerado, pero que no le va a dar la satisfacción de haber, aquella persona que estudió tantos años, digamos, una carrera, ya sea el enfermero que estudió 5 o 6 años y se perfeccionó con 2 o 3 años más, a un médico también estudió 5 o 6 años y se perfeccionó con 7, 4 años más, es por qué nosotros no le damos el reconocimiento para que esas funciones tengan que ser reconocidas económicamente también. Porque cuando nosotros hablamos de salario tiene que ver con la profesionalización que se le dio y también con el riesgo que corren así adentro de todos los hospitales, con el riesgo que corren atendiendo a una persona y la responsabilidad que ellos han adquirido al elegir esas profesiones. Maya, la verdad que un gusto, como siempre, tenerte en el programa, te agradezco el tiempo, ¿eh? Y bueno, ya seguiremos charlando sobre todas estas cuestiones que a veces las tenemos que catalogar de locuras, ¿no? Lo que es, no es para eso que hacemos el programa, pero no nos queda otra. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿sí? Igualmente para ustedes. Bueno, exactamente 13 horas. ¿Qué nos quedó, Tony? Nos queda...